En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos da el privilegio de seguir escudriñando las Escrituras y poder encontrar en ellas la sabiduría de Dios para saber gobernar nuestra vida, para saber gobernar nuestro hogar, saber gobernar nuestra familia, saber gobernar la iglesia. Si de algo carece nuestra sociedad hoy en día, es la falta de gobernabilidad a la luz de los mandamientos, de los estatutos y de los decretos establecidos por Dios, para que al cumplirse nuestra vida, a nuestra vida le vaya bien. Por eso en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que medita de día y de noche en sus mandamientos. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Es importante hallar deleite en los estatutos de Dios, pero aún más ponerlos en práctica, ponerlos por obra. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca de un tema muy importante, como lo es la unidad del Espíritu, como lo es la unidad que debe de existir, la armonía que debe de existir entre las vidas que integran una familia, por ejemplo, las personas que integran una iglesia, por ejemplo, la importancia que es la unidad, vivir en esa armonía, trabajar en conjunto como un equipo, como un solo cuerpo, trabajar en amor, trabajar en humildad, en mansedumbre. Por eso es que Jesús estableció un grupo que hasta el día de hoy vemos los efectos positivos y eternos en nuestras vidas al formar un discipulado, hablando de los apóstoles, y cómo la unidad del Espíritu en este grupo logró una trascendencia increíble a través de la historia, formando una iglesia gloriosa a la que usted y yo pertenecemos hoy. Pero lamentablemente vemos mucha desintegración en las iglesias, como también vemos desintegración en muchos hogares, en muchas familias. ¿Por qué? Porque hemos dejado de gobernar a la manera de Dios. Nos hemos dejado de gobernar a la manera de Dios. Parte de los principios de la gobernabilidad de Dios es la unidad del Espíritu. Por eso, en esta oportunidad quiero hablar acerca de dos mujeres que se encuentran en Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 2. Estas eran dos mujeres cristianas, entregadas, abnegadas, dedicadas a la obra de Dios. Fueron dos mujeres que ayudaron en el ministerio de Pablo. Por eso Pablo en el versículo 3, la Biblia dice: así mismo, hablando de estas dos mujeres, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas dos mujeres que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, estas dos mujeres, Evodia y Sintique, están inscritas en el libro de la vida, porque fueron dos mujeres combatientes juntamente con Pablo y otros colaboradores ardientemente por la obra de Dios. Y están inscritos, hasta ese momento están inscritos o están inscritas en el libro de la vida. Necesitamos mujeres y hombres hoy en día que puedan tener en sus vidas
ese espíritu ferviente, ese espíritu combativo por el Evangelio de Dios, entregando su vida, teniendo convicciones personales en sus vidas para poder ser guerreras del Evangelio. Y más aún en este tiempo en el cual vemos que muchos están flaqueando y están perdiendo esas convicciones y han dejado de combatir a tal punto que el mundo los está venciendo. El mundo los está venciendo. Han dejado de combatir. Por eso la Biblia dice que todo aquel que Dios toma por soldado se abstiene de los deseos del mundo, porque se han comprometido al ejército de Dios, con tal de agradar, dice, aquel que los ha tomado por soldado. Estas mujeres eran buenos soldados, combatientes, pero había un problema. Y por eso Pablo, un versículo antes, en Filipenses capítulo 4 y versículo 2, los ruegos apostólicos. Aquí hay un ruego. Pastor, padre de familia, si tú eres un líder y quieres gobernar a la manera de Dios, tienes que tener este ruego constante en tu vida. Y dice Pablo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Qué importante es tener un mismo sentir. Un mismo sentir. Es increíble, pero cuando entra un espíritu de divisionismo, empieza a hacerse estragos en la familia, a hacerse estragos en la iglesia, en el ministerio. El profeta dice, caminarán dos si no se ponen de acuerdo. No se puede caminar si no caminamos con mutuo acuerdo. Y este acuerdo viene desde nuestro sentir. Y el ruego del apóstol es que Evodia y Sintique sean de un mismo sentir. Pareciera ser que tenían espíritus que chocaban. Fíjense, no era el mismo sentir de Josué y Caleb con aquellos 10 espías que habían entrado a reconocer la tierra. Ellos tenían un espíritu diferente. Mientras que Josué y Caleb tenían un mismo espíritu, los otros 10 no tenían un mismo espíritu, no tenían un mismo sentir. Y esa es la idea que el apóstol Pablo le está dando aquí a estas dos mujeres. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. No es el sentir de Evodia, no es el sentir de Sintique que tiene que prevalecer en una situación. El sentir que tiene que prevalecer es el sentir de Cristo. No es mi sentir, es que yo siento. Y así es como se dan los problemas. Es que yo siento que debemos de hacer esto. Y Evodia dice, no, es que yo siento que debemos de hacer lo otro. Entonces entran en un choque, en un dilema, en un debate, en una contienda que para nada aprovecha. Y ahí es en donde el enemigo aprovecha y empieza a sembrar cizaña y hacer estragos en el cuerpo de Cristo o en el hogar o en el matrimonio. Por eso Pablo explica y dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Por eso es que cuando nosotros examinamos este libro de Filipenses, vamos a encontrar la importancia que Pablo le da a la unidad, al sentir. Y no entendía estudiando los primeros capítulos, hasta que llegué al capítulo 4 y entendí por qué los primeros versículos o los primeros capítulos, Pablo viene hablando de la importancia del sentir de Cristo obrando en nuestra vida. Sin darme cuenta que casi al final del libro, en el capítulo 4,
nos íbamos a topar con el problema que estaba sucediendo en la iglesia, quizás uno de los problemas que estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. Dos mujeres de Dios, combatientes en el Evangelio y que estaban inscritas en el libro de la vida, tenían problemas de disensión, tenían problemas de división, porque cada una de ellas estaba estableciendo su propio sentir y no el sentir de Cristo. Por eso tenemos que mantenernos orando cuando vamos a tomar una decisión en la iglesia. Si tú eres líder, tú eres Evodia, Sintique, tenés y debemos estar orando para que sea el sentir de Cristo y podamos decirle, pastor, siento del Señor, pero de veras, sentimos del Señor tomar esta decisión. Y los demás van a decir, me parece, porque ese es el sentir que también el Señor ha puesto en mi vida. La unidad del Espíritu, fluyendo en el cuerpo. Por eso, fíjense, quiero que vayamos a Efesios. Quiero que vayamos a Efesios. Vamos a ver aquí, es a Filipenses, para que veamos una verdad interesante aquí en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Ese es el consejo. Por eso es que Pablo lo escribe y le dice a Sintique y a Evodia y a todos nosotros que no es el sentir nuestro, es el sentir de Cristo. Por eso Pablo dice en Filipenses 2:15, haya pues, bueno, leámoslo el del 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Quizás ese era el problema de Sintique y de Evodia. Estaban haciendo las cosas por contienda o por vanagloria, prevaleciendo el sentir de una o el sentir de la otra. Y Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, porque la humildad es una herramienta valiosa para tener la unidad del Espíritu. La humildad abre la puerta para que el sentir de Cristo entre a gobernar nuestra vida y nuestras decisiones. Si no somos humildes, va a querer prevalecer nuestra opinión, nuestro sentir. Y es ahí donde provocaremos contienda, como dice Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Y en ese contexto dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. No es el sentir de Evodia, no es el sentir de Sintique, estas dos mujeres que encontramos en Filipenses 4:2. No se trata de que impongas tu sentir, tu opinión, tus ideas. Es el sentir de Cristo en tu vida. Por eso es importante mantenernos orando, buscar al Señor muy de mañana, muy de madrugada, sacrificar el sueño por las madrugadas. Y más aún cuando estamos a punto de tomar una decisión como líderes o vamos a tomar una decisión como pareja, para que no sea el sentir de nosotros, sino que sea el sentir de Cristo. O sea, el sentir de Cristo es una luz, nos da una dirección por donde debe de ir la decisión o abstenernos de tomar la decisión.
Pero cuando queremos imponer nuestro sentir, vamos a provocar mucho daño. Y a la larga nos vamos a provocar mucho daño a nosotros. Es importante que en esta hora tengamos el sentir de Cristo. Tomemos decisiones basadas en que Cristo está poniendo en nosotros un sentir y podamos decir, yo siento del Señor. Miren qué glorioso, qué herencia. Decir, yo siento del Señor tomar esta decisión. Yo siento del Señor que debemos de tomar esta decisión. Y muchas veces esas decisiones van a ser cruciales y van a ser determinantes en tu vida, en tu matrimonio y en el ministerio. Y muchas veces esas decisiones no solamente van a ser determinantes, sino que son las decisiones que nos van a llevar por un camino estrecho, que muy pocos están dispuestos a pagar. Muchos toman decisiones en base a la opinión de la muchedumbre. Toman decisiones en base al qué dirán. Pero, por ejemplo, los padres de Moisés tuvieron un sentir. Se levantaron un día y sintieron un sentir. Era un sentir de Dios. Que quizás muchos se los criticaron, los injuriaron. Quizás los trataron de padres infames. Quizás los trataron de padres ingratos. Pero ¿cuál era ese sentir? A la luz de la persecución que Faraón había levantado contra los niños de la época, porque él sabía que vendría el libertador. Entonces todos los niños tenían que ser destruidos. Pero un día los padres de Moisés tuvieron un sentir: agarrar al niño y ponerlo en una canastilla de juncos y tirar esa canastilla por todo ese río caudaloso. Qué sentir, pero qué dirección más gloriosa. Y todas las cosas le ayudan a bien a los que aman y a los que le creen y a los que están dispuestos a recibir oprobio por obedecer el sentir de Cristo en nosotros. Es que muchos no hacen el sentir de Cristo porque saben que van a ser vituperados. Nosotros tenemos a nuestros hijos estudiando en casa. No van a los colegios. Y no criticamos a los que mandan a sus hijos a los colegios. Cada quien es libre. Pero nosotros tenemos un sentir de Cristo basado a lo que nos han enseñado nuestros padres espirituales. Ese es el sentir de Cristo. Ese es el sentir de Cristo. Que nos vituperan, que nos tiran palo, que hay oprobio. Va a haber. No es fácil tomar, obedecer el sentir de Cristo. Y por eso muchos no obedecen el sentir de Cristo. Aun cuando el sentir de Cristo en tu vida es misericordia. Cristo en su gran misericordia te pone un sentir, pero cuando tú empiezas a evaluar ese sentir, es que lo que pasa es que el costo puede ser muy alto. Se pueden enojar conmigo en la familia. Se pueden enojar conmigo. No, mejor no. Mejor no tomo el riesgo que me critiquen. Entonces mejor sigo el camino. Por este camino. Con los años nos damos cuenta que fue un camino trágico, porque el fruto va a ser nefasto. Nefasto. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo quiere ponerte en tu vida el sentir de Él, para que actuemos en base al sentir de Cristo y no en base al sentir de nosotros, porque vamos a provocar disensiones, vamos a provocar problemas serios en el hogar y en el matrimonio. Fíjense, quiero que vayamos a Filipenses ya para ir terminando. Adelantito de donde el Señor nos está hablando que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús.
haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Por eso les decía la importancia de la humildad, porque si no somos humildes, nos va a costar despojarnos de nosotros mismos. Es difícil despojarnos de nosotros mismos, del orgullo, de la vanagloria. Hay que despojarnos de ese hombre viejo que está viciado conforme a este mundo egoísta y perverso. Tenemos que despojarnos. Para que haya el sentir de Cristo, tengo que despojarme de mi propio sentir. Si yo no me despojo de mi propio sentir, Cristo no va a entrar y poner su sentir. Entonces tenemos que despojarnos de nosotros mismos para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es importante. Si nosotros no nos humillamos y no queremos caminar por el camino de la humillación, no vamos a obedecer el sentir de Cristo. Porque sí es cierto, el sentir de Cristo nos va a llevar por oprobios, como decía. Levantarnos un día con el sentir de Cristo para tomar decisiones muchas veces nos llevará a oprobio, aunque después vendrá la gloria, porque el fruto será glorioso. Imagínense, por ejemplo, otro ejemplo es Noé. Noé un día se levanta con un sentir. Y miren lo maravilloso es que él transmitió ese sentir a sus hijos. Porque eso es lo importante, es transmitir el sentir de Cristo a la familia, transmitir el sentir de Cristo a la iglesia. Y un día Noé se levanta con un sentir y se lo transmitió a sus hijos y a sus nueras y a su esposa. De hacer un arca. ¡Qué locura! Hacer un arca. Pero es que es el sentir de Cristo. Porque Cristo, cuando ponga en tu vida algún sentir, va a ser locura para el mundo. Porque el mundo no lo va a entender, porque hay que discernirlo por el Espíritu. Pero como ellos no son del Espíritu, tú tienes el sentir de Cristo porque eres un hombre espiritual, porque estás conectado con Cristo por medio de la oración y por medio de la palabra. La palabra te conecta con Cristo. La oración, la adoración, el ayuno, la entrega te conecta con Cristo. Y en esa conexión Cristo pone un sentir. Tú lo comprendes porque eres un hombre espiritual. Pero los que están a tu alrededor dicen, ¡qué locura! Porque estas cosas han de discernirse espiritualmente. Pero como ellos no son del Espíritu, porque no oran, porque no leen la Biblia, van a la iglesia porque son religiosos, pero no son del Espíritu, son del mundo. Y el mundo no te va a comprender. Entonces es una locura. Entonces no era una locura hacer el arca. Pero esa arca, muchos años después, salvó sus vidas. Ese sentir llegó a salvar su vida. ¿Cuál es el sentir que tienes tú en tu vida? ¿Hacia dónde estás llevando a tu familia? ¿A tu propio sentir o al sentir de Cristo? Para ir terminando, vayamos ahí más adelante a Filipenses capítulo 2 y en el versículo 19 y 20. Mire, Pablo sigue diciendo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Me gusta esta parte. Pues a ninguno tengo del mismo sentir. Es lo que dice ahí. Pues a ninguno tengo del mismo sentir y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Cuál era el sentir de Pablo que había transmitido a Timoteo? Era el mismo sentir, que ellos tenían una vida desinteresada por los demás. Ese es el sentir de Cristo. El sentir de Cristo no mira por lo suyo propio. Y era lo que tenía que aprender Sintique y Evodia. No ver por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás, por el interés del cuerpo. Ese es el sentir de Cristo.
El sentir de Cristo ama. El sentir de Cristo anda buscando el bien de los demás. Y por eso es que Pablo le transmite ese sentir a su discípulo Timoteo. Y miren qué gloriosa esta escritura. Pues a ninguno tengo del mismo sentir y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos, miren qué triste, es una gran mayoría, todos buscan su propio sentir, lo suyo propio. Ese es el sentir del mundo. Ese es el sentir del hombre viejo. Buscar lo mío, buscar mis propios intereses. Pero el sentir de Cristo en tu vida es buscar el interés de los demás. No es fácil, porque nos gobierna una naturaleza perversa. Pero tenemos que orar y a la luz de la palabra decirle: Señor, la luz llegó a alumbrar mi entendimiento de que yo debo de tener el sentir de Cristo. Espíritu Santo, aliméntame con el sentir de Cristo. Aliméntame porque el sentir de Cristo en mí es la vida de Cristo. Y ese sentir de Cristo en mí es lo que me va a hacer actuar con justicia, con misericordia. Ese sentir de Cristo en mí es el que me va a traer paz interior. Ese sentir de Cristo en mí es el que me va a dar un testimonio real y sincero y desinteresado por los demás. El mundo quiere ver a Cristo a través de tu vida, a través de mi vida, a través de la iglesia. Pero mientras la iglesia no tenga el sentir de Cristo, sino su propio sentir, o en el peor de los casos, el sentir del diablo. Porque es cierto, un día Judas se levanta con el sentir del diablo, entregar a Jesús, o sea, dañar el cuerpo. Muchos se levantan con el sentir de la maldad, se levantan con el sentir del diablo. Por eso Jesús les dijo a aquellos: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso procuráis matarme. Muchos tienen los deseos, o sea, el sentir del diablo. Porque es cierto, en esta vida hay dos grupos de personas: los que tienen el sentir de Cristo y los que tienen el sentir del diablo. No hay punto intermedio. Usted decide, yo decido. Yo quiero tener el sentir de Cristo y transmitírselo a mis hijos, transmitírselo a mis ovejas, como Noé se los transmitió a sus hijos, y juntos, en ese mismo sentir, construyeron el arca. ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese tenido, o la esposa de Noé, hubiera tenido un espíritu o un sentir diferente al de Noé? Imagínense que Sintique e Ibodia hubieran estado ahí construyendo el arca. Hubiera habido altercado. No hubiesen construido el arca. Pero todos eran de un mismo sentir en Cristo. Juntos trabajaron, construyeron el arca y glorificaron el nombre de Dios. Y por eso tenemos un testimonio tan glorioso como lo es la construcción de esa obra arquitectónica, como lo era el arca de Noé. Aprendamos a fluir en el sentir de Cristo. Que Dios les bendiga. Y quizás en tu hogar no tienen el sentir de Cristo. Por eso hay problemas. Hay que orar. En tu iglesia hay muchas divisiones porque no tienen el sentir de Cristo. Hay que orar, pedir consejo, y el Señor hará la obra en cada uno de sus vidas. Que Dios les bendiga. Si este programa fue de bendición, me gustaría que nos escribieras, nos saludaras por medio de un mensaje a ese número que aparece ahí en pantalla. Mi nombre es Eduardo Lira, soy originario de aquí de Zacapa, me congrego en la Iglesia Jerusalén en el municipio de Estanzuela y estamos muy cerca de ustedes para los que nos miran en el canal Cristo Visión por el canal 70.
Y por los que nos miran en YouTube, pues déjenos llegar un mensaje por medio de este canal. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos.